Hola, bendiciones. Espero que se encuentren bien en esta hora. Hoy vamos a iniciar la lección número 3 del estudio de las 100 horas. Si alguien tiene alguna duda de la lección, puede escribirme, como siempre les he indicado, o lo podemos ver también durante algún espacio en la iglesia de forma presencial. Vamos a iniciar el curso de las 100 horas en este momento compartiendo la pantalla, entonces vamos a buscar la presentación, que es esta que tengo por acá. Bueno, el, vamos a ver, este curso se llama Las peregrinaciones en el desierto. Claramente una peregrinación es un camino que tuvieron, ¿verdad? El pueblo de Israel a través del desierto o fuera de él también pueden ser aquellas peregrinaciones desde que Dios llama a alguien. Pero en este caso, bueno, el tema es peregrinaciones en el desierto. Hay algunas palabras, como les decía en la clase anterior, que quisiera esclarecerlas por acá. Acaecido, por ejemplo, ¿verdad? Esa palabra se usa para algún suceso que aconteció en un tiempo específico. Eso es lo que significa. También las huestes de Israel, ¿verdad? Hacen referencia no a algo malo, ¿verdad? Porque a veces nos referimos al término hueste de maldad, por ejemplo, ¿verdad? Para referirse a algo que es inmundo o algún espíritu inmundo o algún otro tipo de espíritu. Entonces, en este caso, las huestes de Israel se mencionan que eran tantas y era tan grande que hace énfasis a que el pueblo estaba organizado como un ejército, entonces los veían a ellos como huestes. Por otra parte, Peniel, que fue uno de los lugares que se menciona también en el libro, fue un lugar donde Jacob se encontró con Dios, incluso ahí se puede decir que peleó con el ángel de Jehová y demás, entonces por eso se define como un lugar de encuentro con Dios. Y el Mediterráneo en el Antiguo Testamento es un mar muy grande que conecta tres continentes, Asia, África y Europa, por diferentes lados, por el norte, por el sur, por el este o por el oeste. Entonces, para que cuando vean esa palabra, ¿verdad? Es una ubicación de límites entre varios continentes por donde también pasó el pueblo israelita en algunos determinados momentos. Hubieron, rutas que se mencionan en estas peregrinaciones del pueblo de Israel. Se empieza con de donde estaba Ramsés al Mar Rojo. Ramsés, estamos hablando, como lo vimos en la clase pasada, de Egipto, ¿verdad? Que él era un faraón de esa zona. Cuando llegan al Mar Rojo, de ahí van hacia el monte Sinaí, que es en la profundidad del desierto, en el pico del desierto, por decirlo así. Del monte Sinaí suben a Cades Barnea y de Cades Barnea van al monte Or. Pero cuando llegan al monte Or, regresa al pueblo por una desobediencia. Entonces, más bien el pueblo retrocede. De Cades Barnea pasan a Elat y luego al Jordán, que es el límite del río Jordán, para empezar lo que es la conquista. Acá más o menos les voy a poner por acá. Todo eso que está en blanco son las rutas que les estaba mencionando. Acá se ve que dice Egipto y aquí dice Ramsés. Entonces, de Ramsés, de ese punto bajan hasta el otro punto blanco con el círculo que dice Monte Sinaí. De este Monte Sinaí, acá también vemos el Mar Rojo, ¿verdad? Que este es el que conecta, como les dije, este continente es África, acá arriba está Europa y aquí es una parte de Asia. Entonces, sube hasta Cades Barnea y de Cades Barnea ven que hay unas flechas azules donde el pueblo más bien se devuelve. Eso es donde les estaba hablando. Y luego dice que van al monte Or y luego al río Jordán, que es el que está aquí arriba. Entonces, eso es más o menos visualmente el recorrido
de las rutas de las peregrinaciones que les estaba mencionando. Por acá, cabe rescatar que dentro de esas rutas, por ejemplo, donde está Ramsés, acá en Egipto, ahí fue un sitio donde vivió Jacob, según lo vimos en la clase anterior. Cuando bajan aquí el monte Sinaí, ¿verdad? Em, ok, cuando salen de Ramsés y bajan al Sinaí, cuando salen acá de Egipto, se dice que tenían 600.000 personas, pero cuando llegan al Sinaí, se dice que ya hay 2 millones de personas, o sea, se había multiplicado el pueblo a gran escala. Acá en el monte Sinaí, aproximadamente, se asentaron en ese lugar un año aproximadamente. Y acá en este mar rojo que está por acá, que es el que conecta los continentes, esta distancia de esta costa de la izquierda a la derecha que está en azul, se dice que hay 1 kilómetro de costa a costa. Entonces son temas pues referenciales que menciona el libro. También cuando están en el monte Sinaí, habíamos conversado que el Señor da la ley a Moisés para que dirigiera al pueblo. Allí, mientras que Moisés estaba arriba en la montaña antes de que le fuera dada la ley, dice que como Moisés no bajaba, entonces le dicen a Aarón que les hiciera alguien, algún señor para seguirlo. Y entonces él pide los zarcillos de oro, o sea, sus aretes, sus collares de oro, y hacen un becerro. Este hecho, cuando baja Moisés con la ley a donde estaba el pueblo, en en la planicie ya de la montaña, dice que dio muerte a 3.000 hombres, debido a que no reconocieron a Dios como Dios y desobedecieron al haber hecho eso. Eh, Eso hizo también que a causa de esta desobediencia, el pueblo tardara 40 años en el desierto. Entonces fueron dos consecuencias el haber desobedecido a Dios: la muerte y un proceso mucho más largo del que Dios tenía para ellos para alcanzar su propósito. Cuando estaban en el monte Sinaí, se, Dios le indica a Moisés que él debe construir y consagrar un tabernáculo. Obviamente el tabernáculo no es de 4 paredes de cemento, ¿verdad? Sino que es un tabernáculo de forma móvil, que cuando ellos se movieran a otro lugar, ellos pudieran moverse también y luego asentarse en ese lugar. También es necesario, debido a la cantidad de población que tenían, que se enumerara el pueblo y se organizara el pueblo de forma específica. Entonces, acá hay una imagen más o menos que describe un poco o muestra un poco cómo estaba organizado el pueblo. En el centro, claramente, siempre iba a estar el tabernáculo con sus sacerdotes, con las indicaciones sacerdotales, y al norte, al sur, al este y al oeste, las tribus ordenadas, como Dios había demandado. Acá al fondo se ve el monte Sinaí, digamos, por decirles algo. Claramente el tabernáculo organizado con el lugar santo, perdón, atrio, lugar santo. Atrio es las partes del patio. El lugar santo es esta parte donde están estos pilares de madera, y el lugar santísimo es el más profundo donde estaba el arca del pacto, que representaba pues la presencia de Dios. Vamos a ver. Israel se organiza por tribus en el desierto, y acá se muestra más o menos la cantidad de personas que tenía cada tribu y su organización tanto al norte, al sur, al este y al oeste. Por ejemplo, al norte está la tribu de Dan, de Aser, de Neftalí; al sur está la tribu de Gad, Simeón y Rubén, y al este y al oeste las demás tribus. Entonces, ahí ustedes pues lo van a poder apreciar en el centro, el tabernáculo. El arca del pacto, ¿verdad?
del Sinaí, o sea, de donde fue dada el arca del pacto allí, o donde se pone en el tabernáculo, se mueven del Sinaí a un lugar llamado Barnea. El arca del pacto en sí, ¿verdad? Era un cofre como este, por decirlo así, sagrado. Era hecho de madera de acacia y estaba recubierto con oro, ¿verdad? Adentro lo que contenía era una muestra de maná, que era la comida que Dios les había dado en el desierto. La vara de Aarón, que era una vara que Dios había dicho que iba a reverdecer, eh, y las dos tablas de los 10 mandamientos, que era pues con lo que se regía el pueblo de Dios. También cuando pasan por Cades Barnea, eh, van al Monte Or y luego se regresan. En este punto en Or, ¿verdad? Es cuando Moisés le dice a dos espías, vayan, inspeccionen la tierra y véanla y me traen informes. Solo sabemos que Josué y Caleb dieron un buen resultado de aquella tierra, o al menos que era conquistable, pero todos los demás decían que hay solo gigantes, que esa tierra no se podía conquistar. Entonces, también a causa de eso, a causa de no creer en Dios, a causa de lo que había en ellos en su corazón, después de todo lo que Dios había hecho por ellos no creyeron en poder hacer lo que Dios les había dicho, no recordando en su corazón que Dios era el que estaba con ellos, más que un gigante, más que cualquier situación que se pudiera mover, porque Dios siempre los respaldó. Eso hizo que retrocedieran y tuvieran que bajar de donde estaban. Estaban muy cerca, este, de entrar a la tierra prometida, pero eso los hizo descender. Después de estos 12 espías, de esas 12 generaciones, solo pudieron entrar la generación de Josué y Caleb. Cuando de ahí, ¿verdad? De Or, llegan o bajan también al desierto de Parán, es este que está aquí como en verde. El desierto de Sinaí está más abajo y el desierto de Parán más arriba. Ellos estaban acá donde están estas flechas rojas y de ahí pasan al desierto de Parán a empezar a dar y dar y dar vueltas, ¿verdad? No ingresando a la tierra prometida, y la tierra prometida está casi que en esta esquina. Estaban de aquí a aquí a llegar y se devuelven y dan vueltas y vueltas por muchos años. Ahora, em, ahora les hablaba hace un poquito acerca de las huestes. Entonces quería hacer una aclaración. Por ejemplo, a nivel espiritual hay autoridades de alto rango en el mundo espiritual que gobiernan sobre territorios, sobre regiones específicas o sistemas, por decirlo así. En Daniel 10 se menciona al príncipe de Persia. Hay una cita de la palabra de Dios que dice que eh, están los principados, las potestades y las huestes de maldad. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un principado, nos referimos a un príncipe espiritual que gobierna sobre toda una nación completa, como en el caso de Daniel, él estaba orando y en ese momento se da una lucha entre el príncipe de Persia y uno de los ángeles. Entonces ahí estamos hablando de un principado. También, ¿verdad? Esos principados, ¿verdad? Tienen debajo de ellos otras autoridades funcionando que ejecutan control en áreas específicas. Entonces, principados, las potestades también están debajo de los principados y gobiernan áreas específicas como la educación, el gobierno, los medios, ¿verdad? En la educación ellos se meten para, qué sé yo, contraer enseñanzas que van en contra del propósito de Dios, en el gobierno para manipular el gobierno con corrupción, injusticias, en los medios para hacer normal el pecado. Entonces,
También están los gobernadores de las tinieblas, que son aquellas fuerzas que dominan el ambiente espiritual de la sociedad, y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que operan también en los aires, en los cielos, por decirlo de esa forma. Generalmente las huestes espirituales eh, gobiernan contra el ser humano en específico, con tentaciones, con opresiones, con pensamientos destructivos, luchas internas. Acá hago un resumen de esos rangos que se derivó todo de la hueste de Israel, ¿verdad? Que estábamos hablando, que la hueste de Israel no era porque era un espíritu inmundo, sino que así detallaban al pueblo de Israel por ser tantos y por su forma organizativa. Entonces, los principados gobiernan territorios completos. Las potestades ejecutan autoridades en sistemas, sistemas de educación, sistemas de gobierno, sistemas de leyes, entre otras cosas. Los gobernadores de las tinieblas influyen en la mentalidad del mundo, normalizar el pecado, contextos, culturas, entre otras cosas. Y las huestes espirituales de maldad atacan directamente a las personas. Entonces, por decirles algo, yo no podría decir que yo estoy luchando contra un principado, porque un principado gobierna un territorio completo. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Con los términos, por decirlo, para usarlos bien. Ahora, el pueblo de esos son lugares de donde estamos, desciende o se va de Cades Barnea a Elad y al Jordán. Recordemos, estaban en Or, van hacia el desierto y de ahí suben al Jordán, que es la frontera limítrofe de la tierra de Canaán, de Canaán. Eh, Iban a entrar por el sur, por la parte baja de Canaán, pero había una guerra ahí, una guerrilla, entonces Dios no les permite pasar por ese lado, porque tenían que cruzar montañas de los que se llamaban edomitas. Entonces lo que hacen ellos es no irse por ese lado, sino acampar al este del río Jordán. También en ese momento, ¿verdad? Hubo lo que se llamó la profecía de Balaán. Había un rey que se llamaba Balac, ¿verdad? Y Balac contrata a Balaam para que fuera y maldijera al pueblo de Israel, porque tenía miedo de que el pueblo lo conquistara, de que tenían un pueblo tan grande y estaba aterrorizado por eso. Pero dice la palabra que cada vez que Balaam abre su boca, Dios llega y toma la boca de él y en lugar de maldecir, lo bendice. También después se habla de la iniquidad con las mujeres moabitas. Dios le había dicho al pueblo israelita que no tomara ninguna mujer de una raza, cultura, de las tribus externas, y el pueblo no lo hizo, sino que más bien las tomó, y por eso vino una plaga al pueblo de Israel. Ellos se unen con esas mujeres moabitas cayendo en inmoralidad sexual y también, además de haber caído en una inmoralidad sexual, hizo que la cultura que había en estas mujeres y en este lugar los indujeran a la idolatría, adorando a Baal, que era, ¿verdad?, un ídolo de aquel momento. Debido a esto anterior, a la inmoralidad sexual, a la idolatría, se hizo una campaña contra los moabitas y los madianitas para destruirlos por completo. También se censó, que quiere decir que se contó al pueblo. Entonces, ¿quiénes eran censados o contados? Solo las personas que eran mayores de 20 años y se censaban o se contaban por tribus. A la hora que se reparten las tribus, ¿verdad? De Rubén, en este caso, que era hijo de Jacob, era el primogénito de las 12 tribus. Él dice, no, yo quiero estar en las afueras de Canaán, en la parte limítrofe de Canaán. Y Gad también. Pero Gad cumplió con decir, mira, déjenme en esta parte a mí del territorio y yo le voy a ayudar a mis hermanos israelitas a cruzar el Mar Rojo. Eh, y también menciona el manual que Manasés, el hijo de José, esa tribu,
se divide en dos medias tribus, que al final van a conformar una sola. Acá tenemos una aclaración, ¿verdad? El libro menciona el río Seret, que es este que está por acá, donde está el número 14. El río, eh, cuando llegan acá, ya después conquistan Jerusalén, ¿verdad? Es el inicio de la conquista. Por acá está Madián, ¿verdad? La tierra de los madianitas. Entonces dice que tanto Moab y Madián se van contra Israel con el profeta Balaán, que era el que los quería maldecir, por el temor que le tenían en batalla. Pero después, lo del pueblo israelita, eh, ¿cómo les digo? Por su amistad son corrompidos y seducidos por los madianitas. Tal vez en ejército no pudieron con los madianitas ni los moabitas, pero sí fueron seducidos con su amistad. Debido a eso, hay una consecuencia de los israelitas con este pueblo. Los hijos que ellos tuvieron con este pueblo, todos mueren. Como consecuencia que Dios les dijo, no se metan con ninguna tribu. También para hacer otra aclaración, aquí está, perdón, el pueblo de Basán, que también lo menciona el libro, y el pueblo de Galaad, que está acá abajo. Menciona que en Basán hay un hombre llamado Noa de la tribu de Manasés que conquista este territorio de Basán. Y en Galaad lo que hace Moisés es enviar una carta a este rey de Galaad, al rey Seón, eh, pero como él se niega a dejar pasar, donde esa carta decía que los dejara pasar por esa ciudad, pero el rey se niega. Entonces, ¿qué hacen los israelitas? Pues los atacan y debido a eso los atacan, ganan la batalla y ganan un puente que es una pasada, ¿verdad? Para los que venían detrás de ellos, las otras tribus, porque eran un pueblo muy numeroso y para que también pudieran conquistar. También, bueno, seguimos con el mapa. Dice que, bueno, ya Moisés no está, Josué empieza a conquistar, ¿verdad? Josué hace un cuartel en el centro de operaciones de Gilgal. Entonces, Gilgal está acá arriba en la parte limítrofe del río Jordán, que está por acá también. Y ahí hace un centro de operaciones para ver las estrategias. Jericó, acá, es capturado por Josué. Ahí se hablaba también de las murallas de Jericó. Es el primer lugar capturado. En Jai, que está aquí arriba, se da la primera derrota del pueblo israelita. Ellos no habían sido derrotados, pero aquí en Jai hubo un hombre, ¿verdad? Llamado Acán, donde Dios les dijo que no tomaran nada de lo que había allí. Este hombre toma algo que no era de él, algo que no le pertenecía, lo esconde. Iban caminando en su peregrinaje y dice que Dios habla a Josué y le dice que alguien tomó algo que no es suyo, parafraseándolo estoy. Y debido a eso, por lo que hizo un hombre, se da la derrota de todo un pueblo entero, porque Dios le había dicho, no tomes lo anatema, no tomes lo que está prohibido, y él lo hizo. Entonces, por el pecado de un hombre pagaron muchos en su generación por no honrar a Dios. Eh, También, ¿verdad? Después, los aitas son tomados. Los aitas son este pueblo que está aquí de Ai, en la tierra de promisión, prometida. Luego dice que tienen alianzas con los Gabaonitas, que son los de Gabaón, que está por acá. Ellos funcionaban así. Ellos iban, ¿verdad? Claramente conquistaban, no se podían mezclar con los pueblos, pero ellos primero trataban de hacerlo a la buena. Si resultaba bien, pero no se mezclaban, pasaban, no destruían.
pero si se negaban, ¿verdad? Conquistaban, por decirlo de esa forma. Mas, sin embargo, Dios les decía en determinados pueblos, destruyan todo, no dejen nada, ¿verdad? Y demás. Entonces, a veces hicieron alianzas con reyes para combatir. Hubo un momento en que se unieron varios reyes para combatir contra los israelitas. Entonces, acá dice que en el monte Hebrón, perdón, en Hebrón y Debir son, perdón, el territorio de Hebrón y Debir es tomado por Caleb y Otoniel. Recordemos que Caleb era uno de los 12 espías. Entonces, ellos conquistan esta ciudad y aquí ya Caleb estaba siendo el hombre más viejo porque era de la generación pasada. Por otro lado, estaban los filisteos que ellos tomaban la ruta costera de Palestina, actualmente llamado Palestina. Generalmente se caracterizaron por llevar muchas rebeliones y muchas opresiones al pueblo de Israel. Eran hombres muy fuertes, también eh, dados a la cultura de pecado. Entonces, se hicieron tres campañas de los judaítas, o sea, de la tribu de Judá, y de los simeonitas de la tribu de Simeón, ¿verdad? Contra el rey Besek, que fue un rey muy cruel. Entonces se dice que este rey, cuando, por ejemplo, tomaba a los soldados de otros pueblos, les cortaba los dedos de sus manos y sus pies para que no pudieran combatir, porque y, pues ahí tomaban sus armas de guerra y demás. Entonces era tan cruel que al final, cuando conquistaron a él, ¿verdad? A este rey le hicieron lo mismo. También se habla de Dan a Beerseba. De Dan a Beerseba, aquí está el punto donde está ubicado la tierra de Dan y acá la tierra de Beerseba. Beerseba, este, de norte a sur. Por eso es que a veces la Biblia dice que van de Dan a Beerseba, recorriendo todo este territorio costero. También capturan lo que es la ciudad fenicia, ¿verdad? Era una ciudad que a veces dice la Biblia y estaban los fenicios, tal y tal cosas, es porque son de la ciudad de Fenicia. También en este momento, ¿verdad? Se dice que había mucha idolatría y que a veces el pueblo le tenía misericordia a otros pueblos cuando no debía haberlo tenido o hacían amistad con ellos. Entonces eso les traía muchas consecuencias. Acá vemos cómo las tribus son designadas cuando ya entran a la tierra prometida, que si lo pueden apreciar no están igual que como estaban ubicadas en el desierto. Las tribus que también en la lección pasada les habíamos hablado un poco de ellas, eran la tribu de Rubén, la tribu de Gad. Gad era un centro de guerra. Se caracterizó siempre por estar en guerras contra otros pueblos. La tribu de Manasés es un territorio bastante grande, ubicado cerca del mar de Galilea, que por ahí estuvo Jesús también en el Nuevo Testamento. La tribu de Simeón tuvo problemas de identidad un poco severos debido a que su tribu estaba bordeando las zonas fronterizas de la tierra de Canaán. Judá siempre estuvo rival de Efraín, de la tribu de Efraín. Imagínense que hubieron tribus que fueron rivales entre sí por mucho tiempo. Luego estaba la tribu de Benjamín, que era la más pequeña, y era donde residía la capital, que era Jerusalén. Jerusalén fue la capital de Israel en la tribu de Judá mucho tiempo después. Luego estaba la tribu de Dan, que se caracterizaba por ser una tribu muy pecaminosa. Y luego está la tribu de Efraín, que se encontraba en el centro, en aquel momento no se llamaba este país, pero en el centro de Israel. Y ahí era donde habían centros de adoración de los israelitas y de muchas otras personas. Entonces subían hasta ahí para adorar. También está la tribu de Manasés. Recordemos que la tribu de Manasés se dividía en dos medias tribus, que eran la de Manasés y la de Efraín, para hacer una sola.
La tribu de Isaacar estaba ubicada cerca de Nazaret, que también fue un lugar donde estuvo Jesús o pasó Jesús. La tribu de Aser, de Zabulón y de Neftalí, y la tribu de Leví, que era la tribu de los sacerdotes, donde a ellos no se le dio un territorio, más sin embargo se le dieron algunas ciudades, por lo menos para que habitasen. Entra después de todo esto lo que son los jueces de Israel. Cuando el pueblo ya está dentro de la tierra prometida, empieza el periodo de estos jueces. Josué, ¿verdad? Está hasta el reinado del rey Saúl, que es el primer rey de Israel. Los jueces se designaban por sucesión o por nombramiento general y también por la influencia que ejercía la persona en ese momento. Habían 15 jueces en total, dentro de ellos algunos como Gedeón, que es el que habla de los 300 con un remanente que peleó y ganó la batalla. Se habla de Sansón, ¿verdad? Que tuvo problemas con las mujeres, Dalila, en aquel caso, que dio el secreto de su fuerza. Una jueza, la única jueza, Débora, que se habla de Débora que ella tenía un hombre aliado que era militar, que le ayudó a ganar muchas batallas y eso trajo mucha paz. Y también se habla que en el periodo de los jueces habían muchas opresiones de tribus externas. Cuando se habla de esas opresiones externas que tenemos por ahí, dice que está la opresión mesopotámica, ¿verdad? Recordemos que Mesopotamia era un lugar territorialmente hablando. Em, en este lugar de Mesopotamia se da el arte de la guerra. Muchos israelitas no sabían pelear, pero tuvieron que aprender a pelear por todo lo que sucedía en su contexto histórico. En Mesopotamia está el primer juez que se llama Otoniel, que es de la tribu de Judá. Dice que este juez Otoniel hizo que no hubiese guerra durante 40 años. También está la opresión moabita de de aquí se habla del rey Eglón, ¿verdad? Donde tenían enemigos como lo que eran los moabitas, los amonitas y los amalecitas, ¿verdad? Pero hubo un hombre llamado Ahod que llega y asesina a Eglón, el rey que estaba en ese momento en contra de los israelitas. También está la primera opresión filistea, donde se dan muchos ataques, porque eran hombres muy fuertes, y usan muchos aguijones para bueyes. Ahorita les voy a mostrar una foto de qué es eso. Eh, Cananitas, la opresión cananita. Obviamente los cananeos eran un pueblo nativo de esa región. En ese momento estaba Débora, ayudada por Barak, y dice que con su ejército él llega y barre con los rebeldes y gana las guerras en ese momento. Estaba la opresión madianitas, que es cuando se nombra Gedeón y sale Gedeón con sus 300 hombres y hace huir a los madianitas. Dice que los madianitas eran aterradores. Ellos llegaban y robaban y destruían todo lo que estaba al paso de ellos y hacían que incluso los israelitas se escondieran en cuevas e incluso tuvieran que esconder sus cosechas, si no mataban a los israelitas, acechaban sus cosechas, se las destruían y no tenían misericordia de nada. La opresión amonita duró 18 años, ¿verdad? Perdón. Estuvo Jefté, que duró 18 años, y Jefté hizo una promesa, hizo un juramento a Dios sobre su hija, y le dijo, Dios, si tú me permites ganar esto, em, el primero que salga a recibirme, yo lo sacrificaré para ti. Y resulta que la primera que salió a recibirlo fue su hija. Entonces, ahorita les voy a comentar un poco más acerca de eso. La segunda opresión filistea se menciona a Sansón, un hombre muy fuerte, y también al profeta Eli y al profeta, perdón, al sacerdote Eli y al profeta Samuel. Y Samuel también ahí, pues es un juez.
Acá les estaba recordando que Mesopotamia pues también era un territorio, como se los había mencionado en la clase pasada. Estos eran los aguijones para bueyes. En ese momento, los que estaban ganando la batalla eran diestros en el campo, entonces usaron todo lo que eran aguijones para bueyes para ganar la batalla. Son esos instrumentos que están acá. El juramento de Jefté, solo para hacer una aclaración, los teólogos lo proporcionan dos contextualizaciones, donde unos indican que la interpretación es muy literal, o sea que Jefté realmente sí la ofreció en holocausto. Eh, el versículo en sí de ese texto dice que em, su hija era virgen en ese momento. Entonces, si ella moría sin tener una descendencia, eso era como una maldición para ellos. Pero dice la primera explicación o interpretación teológica que sí la sacrifica, pero está el otro lado que dice en un 50-50 que se consagró, o sea que más bien ella no muere, sino que fue consagrada completamente a Dios y vivió sin casarse y sin tener hijos en dedicación completa al Señor. Entonces hay dos posturas para ese versículo. Ok, tanto en el reinado de Saúl hasta llegar el reinado del rey David, que fue el segundo de ser rey, se manifestó la opresión filistea. La opresión filistea culmina completamente hasta el reinado de David. Sansón, aquel hombre fuerte, Elí, ¿verdad? El juez, perdón, sí, juez y sacerdote, dice que cuando está Elí, los filisteos se llevan el arca del pacto y entonces perece mucho en ese momento el pueblo de Israel. Pero cuando está el último juez, que es Samuel, Samuel logra otra vez devolver el arca de Israel a su pueblo, a los israelitas. Estos son los jueces que les he estado conversando y creo que aquí termina la lección del día de hoy. Vamos a dejar de compartir pantalla. Esa sería la lección del día de hoy. Espero que pueda ser entendible. Si tienen alguna duda, yo estoy para servirles. Si algo no comprenden, me pueden escribir, me pueden llamar. Que Dios los bendiga enormemente. Muchas bendiciones.